Queridos hermanos y hermanas, en esta parte del programa en que realizamos diálogos teológicos, estudios bíblicos, hoy vamos a hablar sobre el espíritu de los profetas, basados en el libro de nuestro hermano Albert Nolan, Esperanza en una época de desesperanza. Nuestro hermano Albert Nolan es un teólogo dominico que vive en Sudáfrica y que nos escribe desde allá varias obras que a decir de este programa o a entender este programa son muy contextuales y además tienen un lenguaje muy fácil, muy simple para poder comprender, pero con una profundidad bíblica bastante interesante. Sabemos que los profetas han sido un medio de comunicación del Señor y son un medio de comunicación. Recordemos que el Señor se revela al hombre a través de sus ángeles, se comunica a través de sus profetas o también a través de sueños o de visiones. Y en la palabra del Señor vemos que en la Biblia ser movido por el Espíritu o tener el Espíritu del Señor era prácticamente considerarse como un profeta. Hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor era derramado solo a algunas personas, pocas personas. Aquellos hombres que siempre han mostrado un testimonio ante el Señor por sus virtudes, por su entrega al Señor, por su lealtad, no por su humildad, por varios valores que hacían un hombre digno de ser un siervo del Señor, y por esto el Señor los escogía como profetas, pero en medio estaba siempre el Espíritu de Dios. Después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y su ascensión, viene algo que todos conocemos, que es el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces en esto es que, ¿no?, el Espíritu se hace accesible a todos. Todos empezamos y tenemos el Espíritu Santo, por lo cual que todos ahora podemos también ser profetas y compartir ese espíritu de los profetas de una u otra forma, ¿no? Como nos dice Pedro en Hechos 2, 15 al 21, nos dice, en una síntesis nos dice que la profecía de Joel se ha cumplido. O sea, la profecía del profeta Joel se cumplió ahora, dice. Derramaré mi espíritu, dice, sobre todos vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Verán visiones y tendrán sueños. Son formas metafóricas de referirse a la actividad de los profetas, ¿no? Entonces, esto es algo que veremos que también nuestro hermano Pedro, cuando recibe el Pentecostés, hace el discurso, ¿no? Y todos reciben el hablar en lenguas. Resulta que habían más de 17 pueblos reunidos de diferentes idiomas, como 17 pueblos reunidos en Pentecostés, y todos hablaron esas diferentes lenguas. Y entonces vemos que ahora la palabra nos dice, ¿no?, que en Hechos 3:25, vosotros sois herederos de los profetas. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos y hermanas? Que ese espíritu que el Señor derrama, el Espíritu Santo, hace que nosotros podamos tener una vida profética, siempre y cuando, ¿no?, naturalmente seamos dignos siervos del Señor, ¿no?, entregados a Él, cumplamos sus mandamientos y sobre todo tengamos un testimonio verdadero de servicio, ¿no? Pero, ¿de dónde viene la palabra profeta? La palabra profeta viene de una palabra griega que quiere decir profetes. Y profetas tiene tres significados que están relacionados entre sí. Y estos son, primero, profeta se refiere a los que denuncian, a los que hablan antes y a los que hablan en nombre de. De manera tal que los profetas denuncian porque dirigen una crítica al mundo, una crítica audaz, son contestatarios, están
realizando una crítica no destructiva, sino constructiva, pero en muchos casos una crítica que señala, ¿no?, a aquellos hombres o reyes o gobernadores, ¿no?, que no están cumpliendo los mandamientos del Señor. Denuncian, ¿no?, a sacerdotes y falsos profetas. Denuncian a aquellos que explotan al pueblo, porque recordemos que el Señor es un Señor, ¿no?, nuestro Dios, ¿no?, es que mandó a Moisés y le dijo, no existirán pobres en tu pueblo, le dijo, ¿no? En Deuteronomio 14, le dice, no van a existir pobres en tu pueblo. Y el Señor es un Señor de justicia. Y el Señor también es un Dios de pactos y hizo muchos pactos con el pueblo de Israel y con la humanidad. Entonces los profetas a través de la Biblia denuncian al pueblo que no están cumpliendo la alianza con el Señor, que hay una injusticia que explota al pobre, al marginado, al discriminado, ¿no? Y de esta manera ellos no son agradables pues a los que tienen el poder. Recordemos que a nadie le gusta que le señalen sus defectos por una parte, y por otra parte, en cualquier tiempo, a nadie le gusta que le digan que uno es injusto, principalmente si es autoridad. Entonces, imagínense, hermanos, en este tiempo, si alguien levanta el dedo denunciando a los que tienen el poder político, con seguridad que le va a ir mal. Con seguridad que será, pues, arrestado, juzgado, y demás de todo lo que se pueda hacerle el mal, ¿no? Y por eso también en el tiempo de nuestro Señor, ¿no?, se daba por sentado que la persecución estaba estrechamente relacionada con la profecía, o que un profeta era también necesariamente un mártir. Cuando leemos en Mateo 23, 29, la palabra del Señor nos dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Esto está en Mateo capítulo 23, 29 al 30. ¿Qué nos está diciendo? Que esos hombres hacían grandes sepulcros o tal vez honores a aquellos profetas que habían sido realmente eliminados, condenados, los habían matado. Y como siempre decimos, cuando alguien muere, en su propio velorio decimos que había sido muy bueno, y las propias personas que lo perseguían o no odiaban dicen, era muy bueno. Lo mismo está denunciando acá nuestro Señor y dice, ustedes, este pueblo, no ha escuchado a los profetas y son unos hipócritas, ¿no?, que erigen o construyen sus tumbas de los profetas cuando ellos mismos los han condenado. Pero hay algo también importante que rescatar, ¿no? Y esto importante está en que los profetas, ¿no?, en su crítica que hacían, ¿no?, que era siempre constructiva, ellos siempre estaban exhortando al cambio, lo que se llama teológicamente o se ha conocido como la metanoia. Y la metanoia no es más que, ¿no?, si traducimos la metanoia, es decir, un arrepentimiento, conversión. Pero literalmente significa un cambio de mentalidad, un cambio del corazón, un cambio de camino y de comportamiento, ¿no? Entonces, ese cambio se ve para el pueblo de Israel y para nosotros también, de una conducta injusta a una conducta justa. Ese cambio que Dios siempre está reclamando y que siempre está exigiendo una justicia, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, recordemos, queridos hermanos, que nos dice, buscad el reino de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Porque donde hay justicia, entonces hay paz. Y donde hay paz, el amor va a crecer, ¿no? Va a ser fácil sembrar el amor, ¿no? ¿Y por qué por qué el profeta hablaba del cambio, ¿no? ¿Por qué decía de esa metanoia? Y reflexionaba al pueblo y nos reflexiona, ¿no? Porque
les estaba llamando y nos llama a convertirnos y a cambiar de nuestras actitudes, esas actitudes que a veces tenemos duales, hipócritas, ¿no? Que decimos amar al prójimo, pero que no aceptamos ni al vecino y no aceptamos ni al familiar y no aceptamos ni a nuestro propio hermano. Y hay familias que ni siquiera se hablan por años, ¿no? Y no se conocen entre los más cercanos, estamos hablando de primer grado o del segundo grado, no se conocen porque no se aceptan. Entonces el Señor pide ese cambio, los profetas señalaban ese cambio, ¿no? Y además recordemos que nuestro Dios es el Señor de la historia, ¿no? Entonces, pero al ser el Señor de la historia, Él no obliga ni obligaba a la humanidad, ¿no? Porque lo que haga el Señor va a depender de nuestro comportamiento, y eso lo señalaban los profetas, ¿no? ¿No? Porque dicho de otro modo, dice, podemos cambiar la historia, ¿no? Podemos determinar el futuro con nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? El Señor en su misericordia está abierto a todo lo que sea el arrepentimiento y a todo aquello que muestre el cambio en el hombre. Entonces el Señor perdona en su gran misericordia y que puede cambiar el curso de las cosas. Pero para un profeta, ¿no? Que muchas veces confundimos que un profeta es como un adivino, ¿no? Que su profecía siempre va hacia el futuro y no está basada en el presente, porque tenemos que decir que un profeta principalmente analizaba el signo de los tiempos, lo que se ha llamado el signo de los tiempos, ¿no? Y esta mirada, ¿no? Crítica, esta mirada de evaluación que tenían los profetas era inspirada por Dios, ¿no? Para ver los signos de los tiempos, qué estaba pasando en su contexto, qué sucedía alrededor, cuáles eran las injusticias, cómo vivía el pueblo de Israel, cómo vivimos, ¿no? Porque el mensaje de los profetas está ligado a su tiempo, en el sentido de que surge de los signos de una época y una situación concreta, ¿no? Está, ahora decimos contextualizado, ¿no? Porque en nuestro tiempo hay situaciones concretas que determinan el momento que está viviendo hoy en día la humanidad y por cierto nuestro país, ¿no? ¿No? Y su mensaje se está dirigiendo a los profetas precisamente a personas determinadas que viven en esa época y en ese lugar, que viven en ese momento en que ellos están dando el mensaje. Hoy en día también tenemos lo mismo, ¿no? Porque para comprender el mensaje de un profeta tenemos que conocer su época, su situación histórica. Para comprender a nuestra realidad tenemos que saber, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestro contexto, cuáles son nuestros problemas, cuáles son los signos de hoy en día. Por eso los signos de los tiempos tal vez se podrían decir hoy en día que son los principales acontecimientos históricos, ¿no? Y que clasificaríamos como acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos e incluso psicológicos. Porque veamos, a ver, hermanos, hoy en día, si vemos el entorno de la humanidad, ¿de qué está sufriendo la humanidad? ¿No? La humanidad está sufriendo ahorita de un cambio climático. Cambio climático resultado, ¿no? De muchas alteraciones del medio ambiente, ¿no? De la ecología, hecha por el propio hombre y sus inventos. Entonces, si interpretamos bien esos signos, veremos que el fin no es nada agradable. Probablemente puede ir a la desaparición de la Tierra o puede ir a que tengamos que vivir nuevamente en cavernas porque no vamos a poder vivir bajo el sol, ¿no? Y tendremos que vivir de tal manera que las nuevas guerras serán por un poco de agua, ¿no? Entonces, eso es interpretar los tiempos. Entonces, si se tienen que levantar voces proféticas de alentar, y de hecho la iglesia tiene un compromiso muy grande en ese sentido, porque el Señor nos ha puesto como mayordomos de la creación, y entonces la iglesia tiene que levantar su voz, ¿no? Con el manejo que se está haciendo del cambio climático en toda la humanidad, no solo en la humanidad, sino también en nuestro país, ¿no? Es un compromiso, porque entonces no solamente es para los que viven en este presente, sino por las generaciones futuras, para el futuro de la humanidad, ¿no?
Y esto está muy reflejado también en la palabra del Señor, ¿no? Porque recordemos que en ese tiempo también en que vivían los profetas había explotación del hombre por el hombre, ¿no? Habían grandes ricos, habían grandes injusticias, había esclavitud, había falta de salud, lo mismo que hoy en día. Si nos ponemos en nuestra realidad, como decía, de la humanidad, el medio ambiente, pero también la humanidad está viviendo algo que también ha vivido siempre la humanidad, que son las migraciones. Pero hoy se hacen muy patéticas porque son millones de personas las que tienen que emigrar. Migran de sus países por sequías, por falta de alimento, por las guerras que imperan, por la inseguridad que existe, por la falta de trabajo, por la falta de salud, y entonces tienen que emigrar con la esperanza de encontrar en otros países una mejor vida. Y muy pocos la encuentran. Será pues, no quiero apreciar desde este programa, pero diremos que un 10%, por decir algo, porque los demás no van a encontrar solamente otra vida de explotación. Y con un agravante, que se van a encontrar fuera de su país y fuera de su familia. Y las familias se fraccionan y se dividen. Entonces ya no existe familia, es un recuerdo. Y tal vez hasta un penoso recuerdo. Y esto es lo que está viviendo la humanidad, sin contar las nuevas enfermedades y las guerras, ¿no? Guerras siempre han habido, y me van a decir que siempre enfermedades han habido, pero no en este sentido tan caótico, ¿no? Migraciones también han existido, ¿no? Los pueblos siempre han migrado. Cuando se acababa el agua en algún lugar, migraban a otro lado. La tierra no daba, migraban. Siempre han migrado. Nuestro propio Señor Jesucristo también hay que tener que emigrar con su familia, ¿no? Porque era perseguido, entonces tuvo que emigrar a Egipto, ¿no? Entonces, la migración es esa. Y los profetas hablan a su pueblo para que no se aparten del Señor cuando ellos ven otras culturas. Pero antes de apartarnos de los signos de los tiempos, nuestro Señor Jesucristo nos dice muy claramente que es muy importante entender el signo de los tiempos para que nosotros podamos, ¿no? Alentar, levantar voz profética, acompañar a ese pueblo que sufre, al pueblo oprimido, al pueblo marginado. Así tenemos en Mateo 16, 1 al 4, la palabra del Señor nos dice cuando el Señor Jesucristo habla. Y dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Para ese tiempo les está señalando, ustedes ven todo, pueden ver adelantos, pueden interpretar el tiempo, pueden interpretar todo, pero no ver las señales de los tiempos. Es como hoy en día. No queremos ver que en nuestro país, en Bolivia, falta salud, faltan hospitales, faltan clínicas. El pueblo clama salud, ¿no? Y que se ha hecho muy poco por dar su salud al pueblo, y igualmente en la educación, ¿no? Nos podrán mostrar cifras, nos podrán decir que hay grandes edificios, pero en la realidad contexta, cuando usted va a buscar una ficha médica, tiene que ir pues 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y con suerte va a conseguir la ficha. Y además con el agravante que con suerte conseguirá alguna medicina que le den, tal vez a un mejor precio o tal vez la que corresponde, y tendrá que comprar fuera, aun siendo uno asegurado. Si vemos las cajas, igual hay que estar haciendo filas, 4 de la mañana, 5 de la mañana, para conseguir una especialidad, y a veces para que le den un paracetamol, un calmante. Entonces, esta es la realidad. Y entonces, a esa realidad, que es la misma en la que vivían los profetas, ellos
denunciaban, ¿no? Pero en el espíritu del Señor y de los profetas, ¿no? Se da también aquel mensaje, ¿no? Que los profetas, al interpretar los signos de los tiempos, ¿no? Podían hablar antes, o sea, podían predecir lo que podía venir, analizando las señales de los tiempos, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y en realidad ellos hablaban de lo que si podía pasar, si el pueblo seguía pecando, si el pueblo no resolvía, si los gobernantes no resolvían. Es fácil ver, ¿no? Ya hemos señalado, ¿no? Es fácil ver si sigue la crisis de esta manera de falta de empleo, entonces al final vamos a terminar en una pobreza absoluta. Pero aquí dice que los profetas, ¿no? Hablaban de un juicio futuro o de una salvación futura, ¿no? Pero no hablaban de un juicio o una salvación futura, ¿no? Como una forma inevitable, sino como realidades que podían cambiarse. Y tampoco ellos no hablaban, ¿no? de una salvación después de la muerte o de un juicio después de la muerte, ¿no? Sino que iba a suceder en ese tiempo, que iba a pasar en ese tiempo, ¿no? Y ellos, ellos reiteraba y se reitera, ¿no? Que Dios se apiada cuando los seres humanos se arrepienten, ¿no? Entonces, si nosotros nos arrepentimos, o como dice la metanoia, cambiamos de actitudes, cambiamos, ¿no? de forma de pensar, o cambiamos en nuestro camino, nuestras mentalidades, para bien, se entiende que para bien, entonces resulta que el Señor también dará bendición y cambiará tal vez su ira por bondad. Pero siempre nuestro Señor ha sido misericordioso y es misericordioso, ¿no? Entonces, diremos que los profetas en sus palabras siempre han visto una esperanza al resultado final. Siempre están diciendo que hay esperanza, porque su mensaje de los profetas es un mensaje de esperanza, ¿no? No siempre son mensajes apocalípticos o de sanciones, sino que son advertencias y también alientan, ¿no? Porque si nos apartamos del pecado, seguro que lograremos la salvación. Si estamos en un vicio de un adulterio, ¿no? Seguro que vamos a terminar mal, ¿no? Pero si nosotros cambiamos de forma de vivir, de actitud, nos arrepentimos, entonces seguro que vamos a reconquistar a nuestras familias o vamos a reconquistar nuestro matrimonio, ¿no? Esto es una realidad en todos los tiempos. En todos los tiempos. Y esto es lo que señalan los profetas. Por eso siempre hablamos de que la iglesia debe tener una voz profética, ¿no? Ante las injusticias que se ven en la vida, ¿no? Recordemos que hoy en día, en este tiempo, en este siglo XXI, y en todos los tiempos siempre han existido injusticias, pero ahora se hacen más patentes por la corrupción, por la presión política, y entonces están presos los inocentes y los que tienen que estar están caminando felices, o sea, por delitos menores están presos, pero por los que tienen delitos mayores están caminando felices. Es decir, la justicia hoy, como siempre, no vamos a decir que hoy, acá, o que es recién, sino que el hombre se ha corroído siempre ante el dinero y ante el poder, y entonces recordemos que la palabra del Señor en todo está llena de pasajes de injusticias de hombres ricos, poderosos, que compran la justicia con dinero, y que se levantan profetas contra reyes, contra ricos, para decirles que su justicia no es la del Señor. Y que también en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento, del Nuevo, ayer, hoy, mañana,
y tal vez no quisiera de ser tan apocalíptico, decir que no cambiarán las cosas, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza como cristianos es que habrá que cambiar, porque el Señor es justo. Y cuando venga su reino, entonces reinará la justicia, reinará la paz. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Pero hoy en día la justicia se compra, ¿no? Igual que en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de su misterio, del Nuevo o de la Iglesia Antigua, siempre han habido jueces y hombres y magistrados que se han vendido por dinero. Porque parecería ser, lastimosamente, parecería ser que hay siempre en la naturaleza humana una ambición de tener más, cuando se puede vivir con poco, pero en paz, ¿no? Pero retornemos a lo que el espíritu de los profetas significa, y debemos decir, la parte que nos falta es que los profetas hablan en nombre de. Recordemos que al comienzo hemos dicho que los profetas, o sea, del griego profetes, quiere decir que tiene tres significados, ¿no? Que están relacionados entre sí, ¿no? Los que denuncian, los que hablan antes y los que hablan en nombre de. Y los profetas tenían mucha conciencia de ser mensajeros de Dios. Ellos siempre hablaban en nombre de Dios. Ellos decían Jehová dice, Yahvé dice, oráculo del Señor, ¿no? Porque su mensaje no era de ellos mismos, sino que era un mensaje de una revelación de Dios. No porque Dios les decía al oído o necesariamente les mandaba un ángel para dictarles un mensaje. En algunas ocasiones sí, pero no siempre. Sino que Dios hablaba a los profetas y se revelaba a ellos en los signos de los tiempos. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos, hipócritas, todo ven, pero no los signos de los tiempos. Es decir, a veces, y casi generalmente la humanidad cierra los ojos ante la realidad que se está viviendo en un contexto. Ya lo hemos dicho, el contexto de falta de salud, de falta de educación, cerramos los ojos. O cerramos los oídos y no vemos. Entonces el resultado no va a ser nada bueno para aquel pueblo que trabaja, que vive de su trabajo, ¿no? Porque no todos viven de su trabajo. Hay muy pocos que viven, ¿no?, explotando al hombre. Y claro, tienen grandes riquezas. ¿No? Pueden construir grandes edificios. 20, 30 pisos, 10 pisos, grandes departamentos. Cada vez más dinero, ¿no? Como dice el refrán, el dinero atrae más dinero. Y hacer dinero sin dinero es lo más difícil. Cierto y evidente, porque sin capital no se puede hacer nada, ¿no? Y el pueblo que vive de su trabajo, ¿no?, cada vez su salario es más disminuido en su capacidad adquisitiva. Entonces, esto es lo que están hablando los profetas en todos los tiempos. Y ellos hablan en nombre del Señor, ¿no? Por eso es muy importante para la palabra decir e interpretar los signos de los tiempos, porque ahí está la injusticia. Y ahí es donde hay que tener la valentía, dice, del Espíritu Santo para denunciar las injusticias. Y hoy en día, en este siglo XXI, es la iglesia. Las iglesias las que tienen que levantar, y tienen ese papel, levantar la voz profética ante injusticias, ¿no? Defendiendo al pobre, al explotado, al humilde, ¿no? Es cierto, evidente que hay cambios que se pueden ver, que puede haber mejoras, pero no son suficientes. No son suficientes porque los problemas de la humanidad a través de toda la historia siempre son los mismos. Recordemos la falta de empleo en la edad del inicio de la industrialización, ¿no? Cuando Inglaterra en el siglo XVIII, XIX, propiamente el siglo XVIII, XVII, XVIII, está viviendo un proceso de industrialización, resulta que las máquinas desplazan a los hombres y se quedan sin trabajo. Y entonces surgen
muchos problemas, vicios como el alcohol, pobrezas, prisiones llenas, porque no hay trabajo, ¿no? Lo mismo podemos recordar que en la época cuando hay guerras, ¿no? Primera, Segunda Guerra Mundial, tampoco hay trabajo. Entonces los pueblos se suman en pobreza. Y hay pueblos que se pueden levantar. Hay que encomiar a ese pueblo alemán, de Alemania, que 2 veces ha sido destruido, bombardeado por millones de toneladas de bombas, ¿no? Millones de muertos, perseguidos. Hoy en día es la potencia económica. ¿En cuánto tiempo? ¿No? Ni siquiera han pasado la última generación, todavía aún existe generación de aquellos que han estado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya ni siquiera pasó esa generación y ya es una potencia, ¿no? Estamos hablando ni siquiera que ha pasado un siglo, ¿no? En 50 años se levantó el pueblo y se convirtió en potencia. Entonces, esos ejemplos son dignos de tomarlos, ¿no? Porque es el trabajo, el dar salud, el dar educación. Los mismos problemas que siempre ha enfrentado la humanidad y que probablemente sigan enfrentando hasta que llegue el reino del Señor. Pero acá decíamos que los profetas hablan en nombre de, ¿no? Y no es que ellos van a cambiar las cosas, porque la palabra de Dios, cuando expresa un profeta, ¿no? Porque el Espíritu de Dios los está capacitando, el Espíritu Santo los está capacitando, se expresa como siente y piensa el Señor. Los profetas tenían los pensamientos de Dios, porque compartían sus sentimientos y valores. Esto es lo que significa estar lleno del Espíritu de Dios. Y esto es lo que nos hace capaces de leer los signos de los tiempos con honestidad y verdad. Porque también se puede leer, ¿no?, sin honestidad, falseando y mintiendo, ¿no? Pero, ¿qué hace que estos hombres y aquellos hombres que hoy en día, no importa el don que tengan, puedan levantar una voz profética, ¿no? Es que estén llenos del Espíritu de Dios. Es que seamos siervos del Señor, llenos de ese Espíritu, que ese Espíritu inunde nuestras vidas, podamos dar testimonio, podamos servir al Señor, servir al prójimo, ¿no? Y que nos duela, ¿no?, el dolor humano, que tengamos misericordia del prójimo, ¿no? Porque ese es el sentido, ¿no?, de ser cristiano, ese es el sentido del Evangelio, ¿no? Es de sentir y dar al prójimo, tener misericordia, porque el mandamiento dado es muy simple, ¿no? Uno de los mandamientos dados, ¿no?, es amar al prójimo como uno mismo. Si no estamos llenos de amor, no podemos dar amor. Si no sentimos por el que sufre, no somos propiamente un cristiano, si no somos una iglesia que sirva de alguna manera al prójimo, ¿no?, que se compadezca del prójimo, una iglesia que pueda tener servicios de atención para un menesteroso, para que pudiera sostener obras de misericordia, ¿no?, que pudiera compartir lo poco o lo mucho que tiene. Entonces, si no comparte o no da y está dentro de 4 paredes, no es iglesia. Recordemos que muy claramente nos dice el Señor, ¿no? Si no sientes por el prójimo, no vas a ser cristiano. Es más, desde los profetas, ¿no? ¿Qué nos dice el profeta Isaías en cuanto al ayuno, no? Nos dice muy simplemente en Isaías 58. Tu ayuno no quiero, tu ayuno no sirve, porque no cambias. Y el verdadero ayuno es la misericordia con el prójimo. Ese es el verdadero ayuno. Y nosotros hemos confundido ayuno con desayuno para nosotros. Perdonen, ¿no?, un poco la picardía, pero en vez de ayuno, creo que decimos desayuno para todos, ¿no? Es que el ayuno debiera cambiarnos para llenarnos del Espíritu Santo,
llenarnos del Espíritu del Señor. Pero no siempre sucede así, ¿no? No vamos a generalizar, pero vemos que tantos ayunos que hubiésemos participado, que la iglesia hubiese organizado, no se ven cambios, ¿no? No se ve ese cambio que todos esperan, ¿no? Donde todos puedan vivir en unas congregaciones, no digo donde reine la paz y el amor absolutamente 100% todo el tiempo, porque siempre hay diferencias y hay diferencias de hermanos y siempre ha habido diferencias desde la iglesia antigua, diferencias entre Pedro y Pablo, ¿no es cierto? Siempre han habido, pero en todas las diferencias debemos ser tolerantes y aceptarnos, ¿no? Y así, entonces, diríamos que hoy, ¿no? Cualquier espiritualidad nueva, y especialmente una espiritualidad que se diga cristiana o bíblica, debe incluir esfuerzos serios para leer los signos de los tiempos. Nuestro Señor Jesús nos dice, como reiteramos, nos dice que leamos los signos de los tiempos, que es una vida espiritual saludable, ¿no? Va a constituir en cambiar, en una conversión, en una disposición a cambiar, pero cambiar para resolver esos problemas que tiene hoy en día el mundo, nuestros prójimos, y sufren ese mal, ¿no? de la pobreza, ¿no? De la falta de salud, y que nuestro Señor Jesucristo nos reitera. Incluso el evangelista Lucas en el capítulo 12, entre los versículos de 54 adelante, nos dice, y con esto quisiéramos terminar, hermanos. La palabra del Señor dice en Lucas 12, 54, 57. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿No? Es decir, nos está llamando a lo que Él siempre ha dicho, a buscar el reino de Dios y su justicia primero, y lo demás nos será añadido. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén.